Bien, amigos, saludos. Iniciamos el almuerzo de Multimedios Su Mundo Televisión y el periódico Primicias. En la ocasión tenemos dos invitados especiales, expertos en las ciencias políticas en la República Dominicana, Rolando Forestieri y Urías Espaillat, expresidentes de la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas. El tema de las elecciones de mayo motiva una gran evaluación, reflexión, las amenazas a la democracia dominicana, evaluación del proceso electoral del 18 de febrero, la parte programática de los partidos políticos y también el tema de las encuestas y muchos otros temas más. Saludamos al doctor Rolando Forestieri. Saludos, doctor. Gracias, muchas gracias. Doctor Urías Espaillat, bienvenido al almuerzo de Su Mundo y el periódico Primicias. Queremos escuchar de la viva voz de ustedes el tema de cómo ven la democracia dominicana en un año con dos elecciones. Ya vimos lo que pasó en las elecciones de febrero con una abstención de casi 2 millones de dominicanos y dominicanas que no fueron a votar. Y nos gustaría comenzar con esa evaluación de las elecciones de febrero para entonces ir conectando con el momento actual hasta llegar a mayo del presente año. Sí, la democracia dominicana, a pesar de todo, ha crecido. No podemos ser pesimistas porque nosotros tenemos pocas décadas transitando bajo esa forma de gobierno, que es una forma de gobierno muy especial, tan especial que es la mejor forma que el ser humano ha podido inventar, ¿no? Ya desde la antigüedad, ¿no? Como sabemos. Lo único que yo noto que nosotros somos como muy pesimistas, nosotros tenemos como una tendencia al fatalismo, ¿no? Y entonces tenemos que tratar de moderarnos un poco con ese aspecto de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, el dominicano tiene esa tendencia, ¿no? Y veo que a pesar de todo, de la abstención que hubo, de los problemas, ¿verdad?, que sabemos que se han presentado, las elecciones de mayo yo la veo bien, o sea que nosotros vamos a tener todo esto bien fluido y con Dios mediante yo creo que vamos a salir bien del proceso. ¿Qué elecciones saca Urías Espaillat de ese proceso electoral de febrero, que es la punta de partida para proyecciones electorales, para motivar a la gente a votar, para la Junta Central Electoral evaluar qué alternativas tenemos hacia mayo y además una lección para los propios partidos políticos, tanto el que está en el poder como lo de la oposición? De momento se confirmó lo que temíamos que podía ocurrir, que era el aumento de la abstención. Y quizás, peor aún, el hecho de que llevar a la militancia de los partidos a expresar el voto. El país sabe que fue a base de papeletas y eso le hace mucho daño a la democracia. Eso, pero al mismo tiempo, para corroborar el sentimiento de mi colega Rolando Forestieri, eso debe darle una oportunidad especialmente a la clase política y a los partidos políticos para reflexionar y actuar
actuar dando más democracia interna a la vida institucional de los partidos y que estos, en lugar de funcionar como correas de transmisión o como ejes del clientelismo, concentren sus energías en hacer una oferta electoral que realmente motive a la población y que pueda permitir al electorado diferenciar distintas propuestas. Lo dejo hasta ahí por el momento. Doctor Rolando Forestieri, una de las características del liderazgo popular de José Francisco Peña Gómez fue promover la celebración de eventos internos en el entonces Partido Revolucionario Dominicano que movilizara a todos los aspirantes a posiciones electivas. Se cambió ese sistema de elegir los candidatos con un método diferente al de las encuestas, y ahora en este proceso electoral, con simples encuestas, se ha venido escogiendo los candidatos, desactivando ese interés de muchos miembros de los partidos políticos de participar en igualdad de condiciones, no con candidatos que son riferos, que son gente que tienen dinero, estaciones de gas propano. ¿Usted no cree que esa falta de un nuevo liderazgo político a lo interno de los partidos con mayor calidad en los candidatos pudo haber sido un elemento motivador de la abstención alta electoral en febrero? Puede ser que sí. Pero también hay que pensar que nosotros todavía tenemos muchas reminiscencias del pasado. O sea, para purificar el ambiente, o sea, para adecentarlo, ¿no? Se necesita todavía un tiempo, ¿verdad? Y, como decir, razonable al paso, ¿no? Porque estamos viviendo una época de transición, eso es lo que yo creo. O sea, que vamos lentamente hacia una situación mejor, ¿verdad? Porque no ha sido fácil el proceso desde cuando comenzó la democracia, una vez que ya se decapitó la tiranía, poco a poco entonces fue surgiendo ya esta forma, esta democracia al estilo dominicano, ¿verdad? Pero todavía con algunas telarañas, vamos a llamarla así, ¿no? Del pasado, ¿no? Que están ahí presente todavía, ¿verdad? Y no va a ser fácil limpiar un poco el panorama, ¿verdad? Pero, sin embargo, con el pasar del tiempo y con las nuevas generaciones, yo creo que sí, que vamos a poder entonces mejorar la situación esta, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa Urías Espaillat de un partido revolucionario dominicano fogoso, con tantos dirigentes, con tantos líderes, que llevó al poder a Juan Bosch, llevó al poder a Antonio Guzmán, a Salvador Jorge Blanco, inclusive dos presidentes posterior a la crisis que provocó la renuncia de Bosch del PRD, a un partido que saca un porcentaje ridículo de votos frente a lo que fue su historia política? Yo pienso que la causa principal para que el PRD, siendo el partido que más ha contribuido históricamente a la historia de la partidocracia dominicana, pero al mismo tiempo al fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Por qué llegó de ser un gigante a ser un enano casi invisible? Yo entiendo que básicamente
a la falta de democracia interna y a la falta de institucionalidad. Pero ojo, ese problema no es solo y no ha afectado hasta prácticamente destruirlo al PRD. Yo me hago la pregunta, ¿en cuál de nuestros partidos, incluyendo las expresiones minúsculas en términos de representatividad ciudadana, se respetan las reglas del juego, es decir, sus estatutos, y tomando siempre en cuenta, porque es el paraguas que debe cobijarnos a todos, incluyendo a los partidos, los principios de la democracia, la Constitución de la República y las mismas leyes de partido? ¿En qué partido funciona una institucionalidad? Yo no diría que perfecta, porque nada humano es perfecto, pero una institucionalidad que pueda ser exhibida como carta de presentación a la ciudadanía. Yo no lo conozco. Bien, amigos, vamos a hacer el primer cambio en este día y venimos en un momentito con el segundo segmento de este almuerzo de Multimedios Su Mundo, Televisión y el periódico Primicias, y vamos a dejar la pregunta en el aire para desarrollarla inmediatamente. Arranquemos. ¿Es la falta de democracia interna en los partidos políticos una de las principales preocupaciones para la democracia dominicana? Bien, amigos, amigas de el almuerzo de Su Mundo Televisión y el periódico Primicias, acabamos de introducir una pregunta de si la falta de democracia interna, el impacto de capitales que se introducen a través de poderosos empresarios que se enganchan a políticos perjudicando las bases de los partidos, si se convierte, profesor Rolando Forestieri, en una amenaza para la democracia no solo de los partidos, sino de la propia democracia dominicana. Sí, podría ser, pero también no del todo, porque siempre ha existido ese tipo de situación, sobre todo en torno a la figura principal del partido, ¿verdad? Que aglutina, o sea, tiene el control de ese partido. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, personalidades ya presidenciables, ¿verdad? Personalidades que están ahí en la cumbre, ¿verdad? En la cima. Lógicamente, no podemos hablar de democracia. O sea, hay un sistema como rígido, ¿no? Que los demás miembros del partido tienen que aceptar esa situación, esa realidad. Porque eso hace parte del paisaje. Del sistema de partido, ¿no? No solamente aquí, sino en el resto del mundo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Estados Unidos, que es una gran democracia, sin embargo, el caso, por ejemplo, de ahora del Partido Republicano, que está siendo dominado por Trump. Entonces, o sea, hay una democracia real en el Partido Republicano americano ahora, ¿verdad? En este momento. Si lo domina Donald Trump, no hay democracia. No hay democracia, o sea, que ese es el problema. O sea, depende de si esa persona, si ese caudillo, vamos a llamarlo así, es un tipo de persona que llega a comprender esa necesidad de democratizar el ambiente, ¿no? Pero si es un tipo psicorrígido, vamos a llamarlo así, ¿no? O dominante, lo dudo que pueda entonces aterrizar con un programa democrático. Esa es la situación. Entonces, es una realidad. Ahora, yo sí creo que el partido, o sea, los partidos, ¿no? El sistema de partidos está diluyéndose, no solamente aquí, sino también en el resto del mundo. Yo creo que se van a presentar situaciones diferentes, con instituciones diferentes.
que no va a ser el partido tradicional que nosotros conocemos, que ya, por ejemplo, ese sistema tiene unos 200 años más o menos, porque los primeros partidos modernos se iniciaron en Inglaterra, ¿verdad? Durante el siglo XVII, XVIII, por ahí, ¿verdad? Los Whigs y los Tories, ¿no? Y de ahí comenzó entonces el sistema de partido en el resto del mundo, ¿verdad? A pesar de que también en la Edad Media y en el Renacimiento, en las varias ciudades, por ejemplo, estados italianos, habían también sus organizaciones partidarias. Pero como partido moderno fue en la Gran Bretaña que comenzó esa institución, ¿verdad? Y que después pasó al resto del mundo, ¿verdad? O sea que estamos ahora caminando hacia un sendero diferente, yo creo, que se van a tener que inventar nuevas instituciones que no necesariamente tengan que ver con el sistema partidario. Quisiera, doctor Urías Espaillat, preguntarle si esa falta de democracia interna, más la inyección de capitales por parte de políticos que incursionan en la vida partidaria, motivan parte del transfugismo político de que, por ejemplo, una persona está aspirando a un cargo y no tiene los recursos para lograr su objetivo e inmediatamente el que tiene mucho dinero logra la candidatura y el otro se marcha. ¿No es una preocupación para usted? Mire, ese es parte del problema. Pero es quizás un buen momento para hacernos algunas preguntas que habrán de ser respondidas con el pasar del tiempo. Hace 500 años, para hablar en números redondos, Maquiavelo escribe El Príncipe, porque eran los príncipes o los condottieros destacados los grandes actores de la política europea y de un mundo centrado en Europa, los grandes protagonistas y actores de las políticas. Hace un siglo atrás, otro autor italiano escribía sobre el príncipe moderno. ¿Quién era el príncipe moderno? El partido político en singular o los partidos políticos en plural. Con los grandes cambios que se están dando a nivel planetario y a una velocidad pasmosa, ese príncipe moderno, constituido por el partido político como institución o los partidos políticos como instituciones operantes a través del sistema político, está experimentando cambios. Y en estos momentos, tanto en el primer mundo como en el mundo intermedio o en la periferia, variables como la tecnología, los flujos financieros y, ¿por qué no?, las mafias políticas. Habría que preguntarse si están pesando más o están pesando menos que los propios partidos, porque son variables que operan de manera interactiva y que operan a través del sistema político y de sus instituciones, pero que también operan a lo interno de cada partido.
Esa es una tarea, no solo para la clase política, yo pienso que es una tarea también para el cuerpo de ciudadanos que preferimos vivir bajo una democracia, no importa su apellido. Quisiera preguntarle, doctor Rolando Forestieri, estudiando el diario posterior a la eliminación del dictador Trujillo, estudiando el diario, yo fui al Archivo General de la Nación y he hecho un trabajo bastante intenso sobre ese tema. Vemos la calidad de los políticos de antes, desde Bosch, las elecciones del 1962, los protagonistas como ministro de Bosch, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, Jacobo Masluta, en finanzas, el doctor Abinader, ministros en salud pública de alta calidad profesional. Luego con el doctor Balaguer vemos que Balaguer arranca en su primer gabinete con Fernando Álvarez Bogar, con Augusto Lora, con mucha gente. Augusto Lora inclusive le disputó a Balaguer la candidatura en el 70 con un movimiento antirreeleccionista. Vemos a Antonio Guzmán luego en el 78 enfrentando a Balaguer, Jorge Blanco enfrentando a Balaguer, pero Balaguer también con una gran cantidad de asesores como Polibio Díaz, que eran personas de alto calibre, Carlos Rafael Goico Morales, Altagracia Bautista de Suárez. Y vemos a un José Francisco Peña Gómez, que desde que estudió en aquel momento definió el perfil político agresivo como líder popular. ¿Qué diferencia sin Bosch, sin Peña, sin Balaguer a los políticos de hoy? Bueno, esos eran líderes extraordinarios. O sea, estamos hablando de una, como decir, como que fue como una, o sea, como se presentaron una serie de personalidades a través de ese periodo, ¿verdad? Que fue de los años 60 hasta prácticamente hace como una década más o menos, ¿verdad? Sí. Pero los tiempos cambian, o sea que no podemos ya pensar en ese tipo de político del pasado, sino tenemos que también ver ahora las cosas con ojos novedosos, o sea, como decir, como tratando de ver como un nuevo tipo de político, ¿no? Que debe ser como una persona entregada también a la, o como decir, comprometida con la tecnología. O sea, estamos hablando como una persona especializada en la tecnocracia, porque el mundo va hacia ese camino, va hacia la inteligencia artificial, se quiera o no se quiera, pero esa es la realidad. Entonces, esos políticos que nosotros conocimos, que hacían parte, ¿verdad?, del mundo del escenario político, ya eso pasó. O sea, que vuelva otra vez una personalidad como Peña Gómez, por ejemplo, o un Juan Bosch, o un Balaguer, eso no va a poder ser. O sea, eso ya es algo imposible, ¿verdad? Vendrán, sí, otras personalidades, pero no de la talla de esos señores. Y naturalmente será algo diferente, un escenario diferente, un nuevo tipo de políticos comprometidos con el progreso tecnológico que hay, que a veces mete miedo, o sea, como que uno se preocupa, esa inteligencia artificial que está ahí al doblar de la esquina, sí, pero necesariamente vamos a tener que transitar por ahí, ¿entiendes? Ese es más o menos el escenario que yo veo. Vamos a otro cambio para retornar en un momentito con el almuerzo de Su Mundo Televisión y el periódico Primicias. De Su Mundo TV y el periódico Primicias, hoy con los doctores Rolando Forestieri y Urías Espaillat, expresidentes de la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas. Y hablaba, doctor Urías, el doctor Forestieri hace un momentito sobre el papel de la tecnología en la vida partidaria del mundo y en este caso de República Dominicana.
uno pudiera preguntar si esto sigue como va, será la tecnología artificial, la inteligencia artificial que va a terminar escogiendo los gobiernos y presentando los programas de gobierno a través de las computadoras. Bueno, yo pienso que la incidencia de la inteligencia artificial en la cotidianidad actual a nivel planetario no es que va a venir, es que la tenemos. Haciendo vida presencial prácticamente en cada actividad humana. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Hasta dónde abrir los espacios de manera incondicional? ¿O hasta dónde conviene y se hace necesario regular su impacto y sus consecuencias? Pienso que es una de las preguntas del momento, ineludibles, no solo para la clase política, para toda la sociedad. Doctor Forestieri, vamos a entrar ahora en los temas calientes de las elecciones de mayo 2024. Bajo el primer supuesto de que se repitiera, aunque no lo deseamos, la abstención de casi 2 millones de dominicanos en las elecciones de mayo, pudiera provocar una crisis de credibilidad en las elecciones, de cuestionamiento, en dado caso que se repita la abstención de febrero 18 en mayo? Yo no creo, no. Yo creo que eso fue algo de esas elecciones, ¿verdad? Que eran menos importantes. Pero recuérdese que la otra la sabotearon y fracasaron. Sí, pero ya... Las del 2020, a nivel municipal. Sí, sí, pero estas ahora son más importantes, ¿no? Indudablemente, son las presidenciales. Y yo creo que después de esa situación que se presentó en febrero, hace pocas semanas, los partidos están haciendo sus aprestos, ¿no?, para evitar esa situación. ¿Usted cree que los partidos políticos tienen la responsabilidad no solamente de criticar el árbitro, sino de llevar credibilidad, seguridad, aporte, llevar a los dominicanos a las urnas para que se expresen libremente? Sí, 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 sí. Naturalmente, siempre habrá un grupo de personas, ¿verdad?, que no van a votar, o sea, que no le interesa. Porque yo digo una cosa, aquí deberíamos de ya tener eso como una obligación, o sea, que el voto debe ser obligatorio, como lo sucede en muchos países del mundo, ¿no? Y entonces hay que ya, como decía, a nivel de decreto, tener eso ya como que es una, ¿cómo le digo? Como algo que un deber ciudadano, es un deber ciudadano, pero un deber con una D mayúscula, ¿eh? O sea, nosotros, si estamos convocados a unas elecciones, tenemos que ir a votar. Eso de esa indiferencia, esa apatía que ocurre también en otros países del mundo, países que incluso son países más desarrollados que nosotros, también existe ese problema, ese fenómeno, ¿no?, de como una apatía, como una indiferencia, como que le da lo mismo. O sea que esa situación hay que tratar de corregirla, ¿verdad? Y entonces, a nivel de decreto, ya obligar a todo el mundo, a todos los ciudadanos aptos para el voto, naturalmente, que vayan a votar ese día. Doctor Urías, y si los políticos, cuando hablamos por políticos, hablamos de los líderes, llevaron unos padrones electorales a la Junta diciendo que tenemos 2 millones, 3 millones, qué sé yo cuántos millones,
no es responsabilidad de esos partidos políticos para preservar su palabra frente al electorado, llevar a las personas que aparecen en esos padrones para darle sentido y respaldo a la democracia dominicana en las elecciones de mayo? En mi humilde parecer, una cosa es el aval ciudadano a un reconocimiento electoral. Otra cosa es convertir ese reconocimiento de derecho, que ni siquiera equivale a una simpatía, mucho menos a una militancia. Una cosa diferente es traducirla en un voto de adhesión a unas candidaturas o a unas propuestas, sobre todo cuando las más de las veces o no hay propuestas o simplemente las propuestas se hacen simplemente para llenar requisitos, pero la ciudadanía no está informada de las mismas. Y sobre todo cuando se da el caso de que las candidaturas no son representativas ni de las propuestas que han puesto sobre un papel, mucho menos del sentimiento y del interés ciudadano. Y en ese caso yo hasta me permito diferir en alguna medida de lo que plantea mi contertulio y compadre, el doctor Forestieri. Yo pienso que la creciente apatía por parte del electorado tiene mucho que ver con ¿qué? Con la falta de propuestas razonables y convincentes y por la falta de un liderazgo verdaderamente representativo. Y le puedo poner mi propio ejemplo. Yo siempre había votado en todas las elecciones. En las pasadas elecciones municipales, donde ejerzo ese derecho, yo no tenía ninguna propuesta ni ninguna candidatura convincente. ¿Para qué gastar ese tiempo y los recursos que eso implicaba cuando tenía mejores opciones con el uso del tiempo? Entonces los partidos tienen una gran responsabilidad en motivar y en convencer a la ciudadanía de que merecen su apoyo. También creo que la clase política, más allá de los partidos, debería pensar en mecanismos que alienten la participación. Y lo que está pasando ahora mismo... Pero la Junta debe hacerlo también porque recibe mucho dinero. Educar a la población sobre la importancia de votar para dar el gran paso democrático del país. La Junta tiene un papel importante. Los partidos también. Y la propia sociedad civil también. Y quiero tocar un temita, el de los debates presidenciales o a las candidaturas. En el pasado caso, de manera marginal, se presentó a nivel municipal. Eso podría organizarse. No solo un debate a nivel presidencial. ¿Por qué no hacerlo a nivel legislativo? ¿Por qué no hacerlo más allá de la capital? Pero... E incluir los candidatos de los partidos emergentes, porque aquí se quiere demostrar en esta república que aquí los únicos que tienen que debatir son los grandes. Ahí le iba. Y como ciudadano, aprovecho este espacio para decirle eso.
Ahora mismo, cuando yo analizo las propuestas que he tenido la oportunidad de escuchar, el orden de convencimiento del discurso de los candidatos, yo lo percibo en mi preferencia en un orden casi inverso. En otras palabras, el que más posibilidades tiene en base al historial electoral o en base a las encuestas es el que menos ofrece. En términos de usted, cuando usted compara el discurso con la trayectoria. Los otros, por lo menos estoy obligado a dar el beneficio de la duda y su discurso me luce más convincente. Entonces, ¿por qué excluirlo? ¿Por qué no darle la oportunidad? Doctor Forestieri, pero aparte de los candidatos, y lo vamos a hacer en el próximo segmento, que es el último, deben también producirse debate con los presidentes de los partidos políticos para la parte programática. Por ejemplo, vamos a citar después del cambio para argumentar bien, para que con ese elemento se despida el programa. Vamos al cambio primero y venimos con el tema de la importancia también de los debates con los presidentes de los partidos políticos de República Dominicana. Retornamos en breve. Seguimos con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, y acabamos de introducir al final del segmento anterior que no solamente debatan los candidatos, sino también que el pueblo escuche los que permanentemente dirigen los partidos políticos fuera de los periodos electorales. Por ejemplo, al almuerzo le gustaría, doctor Forestieri y doctor Urías Espaillat, ver un debate entre Kiki Antún, Paliza, Ismael Reyes Cruz del PDI, Julio César Valentín de un partido que avanzó mucho ahora en el proceso electoral, la presidenta en funciones del PRD, Peggy Cabral, qué sé yo, que se amplíe el abanico de opiniones para que también el pueblo vea las opiniones de quienes dirigen los partidos. ¿Qué le parece? No me parece una buena idea. Yo considero que esencialmente son tres partidos importantes que hay, ¿verdad? Y esos son los que tienen que ir a debatir, o sea, las personalidades más importantes. Porque estamos... Pero los partidos emergentes, doctor, son importantes también. Son tan importantes que para lograr el 51% exigido por la ley, siempre hay que contar el 6 o el 7% que sacan esos partidos para darle legitimidad a la democracia. Sí, sí, pero el asunto es que nosotros estamos comenzando con los debates. Ya eso es una novedad. Ya nosotros estamos, o sea, por primera vez se están presentando aquí los debates en las elecciones. En la campaña pero comenzando electoral. mal porque se excluyen candidatos que también tienen iguales derechos. No, pero vamos al paso. Vamos primero con estas tres personalidades que se van a presentar el 24 de abril, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, ya eso es un progreso. Y el debate pasado que hubo, ¿verdad?, recientemente, también eso fue otra novedad interesante en el panorama político, que nunca se había visto eso de los debates aquí, porque aquí nunca se había presentado un programa de debate, como en países más desarrollados. Y entonces ya nosotros estamos pasando por esa experiencia, o sea, interesante. Ahora, después, con el paso del tiempo, ya entonces podemos abrir el abanico. Vamos a comenzar con estos tres primero, que son los más importantes. Y luego entonces vamos a ir abriendo en las próximas elecciones, en los próximos años, el abanico para integrar a otras fuerzas, a otros líderes, ¿verdad? Pequeño o mediano, etcétera, dentro también de ese mundo de los debates. Doctor Urías Espaillat, pero el país también quiere ver a Raquel Peña, a la viuda de Reinaldo Pared, a la señora Cuello, a Nicauri de la Mota, las mujeres que son candidatas también debatiendo para ver la capacidad política, la parte programática. Es como que le falta azúcar al proceso electoral en el debate para que la población tenga una mayor motivación.
Además, a mí me desagrada la idea de una democracia tutelada al extremo. Más bien yo creo en una democracia construida desde abajo hacia arriba. Esa es la verdadera democracia. Si eso funciona más o si funciona menos, o si funciona mejor o si funciona peor, esa es otra discusión. Probablemente la República Popular China tan joven como que fue establecida en 1912 bajo la presidencia del doctor Sun Yat-sen, con un partido gobernante desde 1949, ...75 años en el gobierno, el Partido Comunista Chino, fundado en 1923. Yo pienso que esos mecanismos centralizados son mucho más efectivos. Y la toma de decisiones viene de arriba hacia abajo. Pienso que funcionan más rápido y con mucho mayor efectividad. Pero eso no es la democracia que nosotros predicamos. Entonces, si queremos hablar de democracia, la democracia debe ser incluyente y debe buscar la manera de preservar no solo la parte procedimental, sino también la parte que tiene que ver con la legitimidad de las autoridades, desde la más elevada, que es el presidente de la República, hasta la más cercana al ciudadano común, que es el regidor o regidora. En ese sentido, yo pienso que si queremos construir una sociedad democrática, tenemos que pensar en enriquecer los niveles de participación. Y si queremos incluso motivar a la ciudadanía a que vea en el ejercicio del derecho al sufragio un deber con D mayúscula, como decía el doctor Forestieri, eso está íntimamente ligado a que la ciudadanía llana, y también la menos llana, conozca las diferentes propuestas a los diferentes niveles de la gestión pública. Aquí en este país solamente se habla de Omar y de Guillermo Moreno, pero la República tiene 32 provincias, nadie sabe quiénes son los candidatos. Es más, un vendedor de maní del Parque Colón acaba de plantear, y lo voy a decir públicamente en este almuerzo, que la democracia dominicana post Trujillo necesita tantos debates que ojalá en el mismo Parque Colón, y ojalá inclusive si se diera en exclusiva, lo transmitiera Su Mundo TV, se diera un debate paralelo con Abinader, Danilo, Leonel e Hipólito Mejía. ¿Ustedes creen que sería saludable a la democracia que 4 presidentes también aborden las elecciones de mayo próximo? No compliquemos las cosas, porque ya el tiempo se está acabando, ya faltan 2 meses para las elecciones. Entonces es preferible que sea así, porque estamos comenzando, estamos pasando por este nuevo camino de las famosas, ¿verdad? De los famosos debates. Entonces, como eso, yo diría que todavía está en una fase experimental, porque es algo novedoso aquí, que se está dando, ¿verdad?, ese fenómeno de los debates.
porque es por primera vez. Entonces, yo digo que vamos al paso y no vamos a complicar el escenario con otras personas que, ¿verdad?, que van a comenzar a decir esto y el otro, o sea, de la A hasta la Z, sino vamos a concentrarnos en Abinader, en Leonel y en Abel. ¿Sabe lo que Y está punto. diciendo la gente del debate del 24 en las calles de República Dominicana? Sí. Que Abinader habla 5 veces al día, que Leonel habla 6 y que Abel Martínez habla como 7. Entonces, Bueno. que ese debate en la producción tendría que tener novedades, porque realmente habría que buscar temas nuevos. ¿Qué usted piensa, maestro Urías? Mire, a propósito de debate, quiero aprovechar la ocasión para recordar al público que nos observa y nos escucha aquel famoso debate ocurrido antes de las elecciones de 1962 Vos y entre Láutico el padre, García. sacerdote Láutico García y el profesor Juan Bosch. En esa época, por la coyuntura histórico-política que vivía el país, ese debate tuvo una trascendencia extraordinaria e incidió, yo pienso que incidió sustancialmente en el resultado electoral. En este proceso, yo pienso que los debates, no importa cuán abiertos o cuán cerrados se den, no van a tener un impacto considerable en el resultado electoral, porque los procesos electorales, especialmente durante las últimas 2 décadas, responden a otro tipo de organización, a otro tipo de logística, a otro tipo de criterios. Pero la importancia de los debates yo la veo más bien en términos de su alcance educativo y del nivel de legitimidad que pudieran darle a la precaria democracia que tenemos, tanto a nivel del sistema político como a nivel del sistema de partidos, como a nivel de la conciencia ciudadana. Queremos darle las gracias al doctor Rolando Forestieri y a Urías Espaillat, expresidentes de la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas, por participar en este almuerzo de Multimedios Su Mundo Televisión. También FM tenemos el periódico digital, tenemos un multimedio bastante completo y también el periódico Primicias. Muchas gracias por participar y despedimos este almuerzo diciendo que los dominicanos y dominicanas no deben perderse las coberturas especiales minuto a minuto de Su Mundo TV con el proceso electoral de mayo. Será hasta la próxima. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano.